señores, bienvenidos a esta entrega. Me siento muy contento en el día de hoy porque vamos a tratar un tema muy interesante, señores. Vamos a hablar del título 5 de la ley 16-92. Todos los días venimos trayendo un segmento de derecho para aquellos que le interesan, ¿verdad? Y este título, señores, habla específicamente de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. ¿Cuántas personas me han preguntado sobre eso? Y quiero destacarle que en el día de hoy obligatoriamente tengo que leer. Tengo que leer para ir resumiendo y decirle exactamente a qué se refiere cada artículo. Y por eso tengo aquí en mis manos nuestro código de trabajo, nuestro código laboral, ley 16-92. Y antes de iniciar quiero decirle que se suscriban a mis redes sociales colocadas aquí abajo. Y vamos a entrar en materia, señores. Vamos a empezar por el artículo 48. Vuelvo y repito, libro 5 de la ley título 5 del primer libro de la ley 16-92, que lleva como nombre de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Y iniciando en su artículo 48, dice: las causas de suspensión pueden afectar todos los contratos de trabajo vigentes en una empresa o solamente uno o varios de ellos. Entonces dice el 49, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo no implica su terminación ni compromete la responsabilidad para las partes. ¿Qué quiere decir esto, señores? Quiere decir que estar suspendido no es igual a estar despedido o a estar desahuciado. Una persona puede estar suspendido y puede seguir recibiendo su salario, como también puede estar suspendido y puede dejar de percibir su salario. Todo va a depender de la suspensión que se dé en el momento. Dice el artículo 50 de esta ley: durante la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el trabajador queda liberado de prestar sus servicios y el empleador de pagar la retribución convenida, salvo las disposiciones contrarias de la ley, el convenio colectivo de condiciones de contrato de trabajo. Entonces, aquí en el artículo 51, que es donde queríamos llegar, él explica exactamente cuáles son las suspensiones, cuáles son los efectos del contrato de trabajo. Y dice, el numeral 1, son causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, numeral 1, el mutuo consentimiento de las partes. Una persona puede ser suspendida de su trabajo poniéndose de acuerdo con su empleador, es lo que quiere decir. Y dice el numeral 2, el descanso por maternidad de la mujer trabajadora según lo dispuesto en el artículo 236. En el artículo 236 dice lo siguiente, lo vamos a leer, y dice: la trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a un descanso obligatorio durante las 6 semanas que proceden a la fecha probable del parto y las 6 semanas que le siguen. Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso prenatal, el tiempo no utilizado se acumula al periodo del descanso postnatal. Estamos hablando de 2 semanas de descanso. Aquí entra una suspensión, pero dentro de esta suspensión tienen que pagar. O sea, por eso decía ahorita que hay suspensiones donde no tiene el empleador que pagar, y hay suspensiones donde el empleador tiene que pagar. Y sigue diciendo el numeral 3, el hecho de que el trabajador esté cumpliendo obligaciones legales que lo imposibiliten temporalmente para prestar sus servicios al empleador. Es decir, si ha tenido una situación, por ejemplo, vamos a especificar para que vayan entendiendo, vamos a poner como ejemplo un hombre que ha sido demandado por pensión alimentaria.
y tiene que acudir a la audiencia a petición del juez. Entonces, esta persona puede tener una suspensión comunicándole al empleador que en tal y tal fecha él tiene que acudir a tal y tal audiencia porque el juez de paz así se lo ha pedido. Aquí entra este numeral 3. Vamos a continuar con el numeral 4. Dice, el caso fortuito o de fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la interrupción temporal de las faenas. ¿Qué quiere decir caso fortuito o fuerza mayor? ¿Puede un empleador controlar un huracán? ¿Puede un empleador controlar un ciclón o cualquier fenómeno natural? No. Entonces, estos son casos fortuitos y de fuerza mayor, porque una persona no puede salir a trabajar cuando el Estado ha declarado emergencia, ¿verdad? Porque hay un huracán. Entonces, aquí se suspende el contrato de trabajo. También lo vimos en pandemia con el COVID-19, cuando estuvimos en cuarentena. Hubieron muchas personas que me preguntaban, me consultaban, licenciado, estoy suspendido y no me pueden pagar, no me paga. ¿El trabajador es legal? Sí es legal, porque había un caso fortuito y de fuerza mayor y había un estado de emergencia que lo había aplicado, valga la redundancia, los poder ejecutivo y poder legislativo. Sigue diciendo el numeral 5, la detención, arresto o prisión preventiva del trabajador, seguida o no de libertad provisional, hasta la fecha en que sea irrevocable la sentencia definitiva, siempre que lo absuelva o descargue o que lo condene únicamente a penas pecuniarias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 88, ordinal 18. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, usted está sometido a un proceso penal y está en medida de coerción, está arrestado provisionalmente. No se ha demostrado que usted es culpable, pero en la marcha del proceso se demuestra que usted es culpable. Dice el artículo 88, que es el artículo del despido, en su numeral 18, que si el arresto, si la sentencia es definitiva, es decir, que usted va a tener que pagar una condena, es una causal de despido. Entonces, por eso menciona que siempre y cuando va a ser una suspensión, o sea, no va a ser una terminación del contrato de trabajo, hasta que no se demuestre que la sentencia es definitiva y usted va a quedar privado de libertad. Sigue diciendo el ordinal 6, la enfermedad contagiosa del trabajador o cualquier otra enfermedad que lo imposibilite temporalmente para el desempeño de sus labores. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que usted tiene viruela y todos sabemos que la viruela es contagiosa. O un ejemplo más evidente, supongamos que usted tenía COVID-19. Cuando entró pandemia todo el mundo tenía ese pánico, nadie quería lamentablemente tener el COVID-19. Entonces el que se contagiaba de esta enfermedad, valga la redundancia, contagiosa, le suspendían sus labores hasta tanto ya con resultados médicos él quedará fuera de esta enfermedad. Claro, luego que el estado de emergencia, ¿verdad?, se acabó y que las empresas abrieron sus puertas. Dice aquí el ordinal 7, los accidentes que ocurran al trabajador en las condiciones y circunstancias previstas y amparadas por la ley sobre accidentes de trabajo, cuando solo le produzcan la incapacidad temporal. Una persona que se accidentó en su trabajo o tuvo un accidente que él no lo provocó camino a su trabajo, queda suspendido, y aquí sí hay una responsabilidad para el empleador de pagarle mientras este esté suspendido, siempre y cuando lo establezca la ley 87-01 sobre accidentes laborales y sus reglamentos. En el numeral 8 dice, la falta o influencia de materia prima
siempre que no sea imputable al empleador. Usted está trabajando, pero su supervisor le llama y le dice: en esta semana no hay trabajo porque no hay material para trabajar. Su contrato queda suspendido, pero aún así deben de seguir pagándole porque usted no ha tenido culpa de esto. Dice el numeral 9, la falta de fondos para la continuación normal de los trabajos si el empleador justifica plenamente la imposibilidad de obtenerlos. Esto quiere decir, estas empresas que trabajan, todas trabajan con fondos monetarios, ¿verdad? Pero supongamos las que trabajan directamente con préstamos y esto. Usted se quedó sin fondos y usted le demostró eso al Ministerio de Trabajo o a la representación local que ejerza sus funciones. Entonces aquí queda suspendido el contrato de trabajo y no lleva responsabilidad. Dice aquí el numeral 10, el exceso de producción con relación a la situación económica de la empresa y a las condiciones del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para aquellas empresas que trabajan en producción, que trabajan en manufactura y otro tipo de producción. No necesariamente tiene que ser manufactura. Cuando está lleno el almacén, está congestionado y ya no pueden seguir produciendo porque no tienen dónde poner la mercancía, esta es una causal para suspender temporalmente el contrato de trabajo. Dice el 11, la incosteabilidad de la explotación de las empresas. Y dice el 12, la huelga y el paro calificado legal. Cuando hay una huelga a nivel nacional y hay un paro calificado legal, que el mismo gobierno emite su decreto diciendo que el día no es laborable, este día también queda como suspendido el contrato de trabajo en cuanto esto termine. Entonces, en el artículo 52 dice: en los casos de accidentes o enfermedad, el trabajador solo recibirá las atenciones médicas y las indemnizaciones acordadas por las leyes sobre accidentes del trabajo o sobre seguro social, en las formas y condiciones que dichas leyes determinan. Sin embargo, cuando el trabajador no esté asegurado por falta del empleador, este último cargará con los gastos médicos y las indemnizaciones correspondientes. Lo que está diciendo aquí, una persona se enfermó o tuvo un accidente. Todos sabemos que la ley 87-01 habla de esto, habla del pago que tiene que hacer el seguro sobre las enfermedades y las responsabilidades del trabajador. Si a la hora de la enfermedad o del accidente, dentro de la suspensión, el trabajador no tiene seguro, toda la responsabilidad que conlleva este accidente o esta enfermedad van a ir a cargo del empleador. A esto se refiere. Dice el 53. La prisión preventiva del trabajador causada por una denuncia del empleador o por una causa ajena a la voluntad del trabajador, pero no extraña a la voluntad del empleador, la ocasionada por un hecho no intencional del trabajador cometido durante el ejercicio de sus funciones o por un acto realizado en defensa del empleador o de sus intereses, no liberan a éste de su obligación de pagar el salario si el trabajador es descargado o declarado inocente. Se inició un proceso contra un trabajador y resulta que cuando el proceso culmina, es declarado inocente. Toda la responsabilidad sobre el pago del salario, el empleador, tiene que hacerla, tiene que pagar normal porque este era inocente. No tenía culpa de nada, simplemente fue una acusación. Dice el artículo 54, el empleador está obligado a conceder al trabajador 5 días de licencia con disfrute de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de este, 3 días en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos,
padre e hijos o de su compañera, y 2 días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa. Esta pregunta me la han hecho algunos clientes. Y esto lo establecen. Muchas personas piensan que es un beneficio de la empresa. Mi empresa es buena porque cuando yo me caso me dan 5 días. O cuando se me muere un abuelo, un padre o un hijo, o se me muere mi esposa, me dan 3 días. La empresa es buena. O cuando me nace un hijo me dan 2 días y me lo pagan. Señores, esto no es de la empresa, esto lo establece la ley. Y esas son empresas buenas, claro está, que cumplen con la ley, pero no es un beneficio personal o particular, mejor dicho, de la empresa. Es un beneficio que lo establece el código. Usted se casó, le tocan 5 días, 5 días no laborables, o sea, 5 días donde el contrato de trabajo quede en suspensión con disfrute de salario, que aunque usted no tiene que ir porque la ley le regala estos 5 días, a usted deben de pagárselo. 3 días cuando se le muere un familiar y 2 días cuando usted le nace un hijo. Cabe destacar si usted ha registrado el concubinato o el matrimonio en la empresa. Por eso siempre yo les exhorto a los clientes que si usted vive con su señora y legalmente no está casado, haga un documento de unión libre, haga una declaración de unión libre y registre a su esposa en la empresa para que le salga el seguro y para también cuando ella dé a luz a usted le den sus 2 días libres con disfrute de salario. Sigue diciendo, señores, el artículo 55. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo surtirá efecto desde el día en que ha ocurrido el hecho que la origina. O sea, queda totalmente suspendida desde el principio que inició la suspensión y cuando termine esta suspensión. Por ejemplo, usted tiene una licencia, tiene una suspensión, por maternidad, por el pre y el postnatal, y empezó y terminó. Cuando termina ya su licencia, también termina la suspensión del contrato de trabajo y usted debe de iniciar a sus labores. Sigue diciendo este mismo, el 55, en los casos previstos en los ordinales 4, 8, 9, 10, 11 del artículo 51, la duración máxima de la suspensión será de 90 días en un periodo de 12 meses. En caso de necesitar el empleador una prórroga de la suspensión, el departamento de trabajo tendrá la potestad de concederla si persisten las causas que originan la suspensión. Dicha suspensión debe comunicarse por escrito al trabajador y al departamento de trabajo dentro de los 3 días de haberse producido, indicando su causa y la duración y acompañando la solicitud de los documentos que la justifiquen. Igual comunicación debe ser hecha por los herederos o los representantes del empleador cuando la suspensión se deba a su fallecimiento. Estas participaciones pueden hacerse aún antes de que se produzca la suspensión. ¿Qué le está diciendo aquí? Por ejemplo, cuando entró la pandemia, entró el COVID-19 y declararon estado de emergencia a nivel nacional, el empleador tenía 3 días para comunicar esta suspensión después de ocurrido esto. Y cuando él comunica la suspensión tiene un periodo de 90 días. Ahora, si el empleador entiende que debe de extender la suspensión, como pasó en pandemia, porque la pandemia continuaba, tiene que comunicarlo por escrito al Ministerio de Trabajo o a la representación local que ejerza sus funciones. También sucede esto cuando le fallece al trabajador un pariente de lo que ya establecimos. ¿Cuál es pariente? Él tiene que comunicar la suspensión, pero cuando esta termina, él tiene que comunicarla. Ahora, si amerita 3 días más, son solamente 3 días, pero si por causa
suya, usted fue y habló con el empleador, y cuando usted habla con el empleador, usted le solicita al empleador que le regale 2 días más, porque usted no se siente bien todavía emocionalmente con esa pérdida que tuvo de ese pariente, y él decide darle esos 2 días, él tiene que comunicarlo al ministerio, a la representación local, para que ellos habiliten, porque todo tiene que ser comunicado, tanto cuando inicia y tanto cuando termina. Sigue diciendo el artículo 56, el Departamento de Trabajo comprobará si existe o no la causa de suspensión alegada y dictará la resolución correspondiente en un plazo que no exceda de 15 días. O sea, ellos van a comprobar, ellos van a investigar si esta suspensión va acorde con la ley, si no es inventada. Y si no es así, entonces ellos tienen un plazo de 15 días para ellos exigirle que inicie nuevamente las funciones de dicho trabajo. Sigue diciendo aquí el 57, el empleador puede nombrar un sustituto mientras dure la ausencia del trabajador por cualquiera de las causas enumeradas en los ordinales 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 51. Eso lo sabemos, que cuando usted, por ejemplo, está suspendida, por causa de maternidad, tienen que poner una sustituta, una persona que cumpla esa licencia, que pueda cumplir ese cargo. Eso pasa también cuando está de vacaciones, alguien tiene que cubrir esa función que usted hace, y a eso se refiere el artículo 57. Sigue diciendo el artículo 58, es obligación del trabajador dar aviso al empleador de la causa que le impide asistir a su trabajo dentro de las 24 horas de ocurrir el hecho que justifique la suspensión de los efectos del contrato. Se le murió un pariente, Dios libre. Usted tiene que asistir todas las diligencias que tiene que hacer. Usted tiene que comunicar dentro de las 24 horas que usted no está asistiendo a su trabajo porque le falleció un pariente de lo que ya establecimos: abuelos, padres, cónyuge o hijos. Esto también sucede, por ejemplo, usted se enfermó y usted tiene que ir al médico. Usted tiene que pedirle al médico la prueba para usted llevarla a la empresa dentro de las 24 horas, para que esa suspensión sea válida. Sigue diciendo el 59, la suspensión cesa con la causa que la ha motivado. El empleador o sus herederos reanudarán inmediatamente los trabajos mediante notificación al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, que se encargará de llevarlo al conocimiento de los trabajadores. Lo que ya establecimos: se le murió un pariente, usted se lo comunicó dentro de las 24 horas a la empresa o al empleador. El empleador lo comunica al Ministerio de Trabajo, a la representación local, pero cuando termine ya los 3 días, el empleador tiene que notificarle a usted que solamente usted tiene 3 días para cumplir, y él tiene que comunicarle al Ministerio de Trabajo que ya usted entró a sus funciones dentro de estos 3 días. Sigue diciendo, si el empleador o sus herederos no reanudan los trabajos a pesar de haber cesado la causa que ha determinado la suspensión al Departamento de Trabajo, previa comprobación de esta circunstancia, declarará que la suspensión de los efectos del contrato ha cesado. O sea, lo que le quiere decir esto, que aunque la empresa, cuando existe la suspensión, no la ha comunicado a la representación local o al Ministerio de Trabajo correspondiente, dicho de paso, déjeme decirle que entonces el Ministerio de Trabajo se encargará de cesar esa suspensión. O sea, por eso es que los empleadores, las personas que dirigen recursos humanos y que trabajan directamente con este tipo
de documentación. Tienen que tener muy pendiente este tipo de cosas. Sigue diciendo, señores, el artículo 60, si el departamento de trabajo o la autoridad local que ejerza sus funciones no encuentran a uno o varios trabajadores dentro del tercer día a contar de la fecha en que haya recibido el aviso escrito, la reanudación de los trabajos notificará esta a los interesados por medio de un aviso que hará publicar 3 días consecutivos en un periódico de la localidad o de la circunstancia nacional. El pago de esta publicación será por cuenta del empleador o de sus herederos. Por ejemplo, usted faltó a su trabajo el primer día y no comunicó nada al empleador ni a la empresa. El empleador, después de 3 días consecutivos, él va a comunicarle esto al Ministerio de Trabajo y le va a comunicar esto en un periódico de que usted ha faltado a su trabajo durante 3 días. Entonces, si usted no aparece el tercer día justificando cuál fue el motivo por el cual usted faltó en estos 3 días, esto se da por abandono establecido en el par de 8 de esta misma ley. Y ya para finalizar, dice aquí el artículo 61, se reputa que el trabajador está en falta y sujeto a las sanciones que se establecen más adelante para las ausencias injustificadas cuando no concurran a prestar sus servicios el día en que termina la suspensión por haber cesado la causa que le impedía trabajar o dentro de los 6 días subsiguientes a la fecha de la participación indicada en el artículo 59 o la fecha de la última publicación del aviso previsto en el artículo 60. ¿Qué le quiere decir esto? Lo que le quiere decir esto, se reputa que es motivo de una falta o de una sanción o motivo de un despido, para decirlo más llano, establecido en el artículo par de 8. Si usted falta a su trabajo o a sus labores y usted no justifica esta falta, entonces a usted se le puede poner una amonestación, se le puede poner un abandono, se le puede despedir, porque usted tiene que justificar esta suspensión del contrato de trabajo. Usted tiene que justificar que esa suspensión fue porque usted estaba en el médico o porque usted estaba sometido a un proceso judicial y esto no le permitía acudir a sus labores. Entonces, señores, ha sido cuanto del título 5 de la ley 16-92, Código de Trabajo Dominicano. Si le ha gustado este contenido, señores, denle a me gusta, comenten y dejen en sus comentarios sus inquietudes. Dejen en sus comentarios también los temas de interés para nosotros poder transmitirlo. Y también, señores, suscríbanse a aquellos que no se han suscribido. Todos los días traemos un segmento jurídico. Estamos hablando actualmente de la ley 16-92, haciendo un estudio profundo para aquellos que tienen una suma de interés. Así que nos vemos en una próxima entrega. No olviden suscribirse y nos vemos hasta luego.